acequia, perdón. Están conservados los reflejos tendinosos y aún no es perceptible la degeneración muscular. La fase terminal hay incapacidad para sedestación independiente, ataxia severa, temblores, disartria, incontinencia urinaria y fecal, disfagia, desnutrición severa y ulceraciones cutáneas. No hay tratamiento y la persona afectada se muere dentro del primer o segundo año después de la aparición del primer síntoma. Una foto real de alguien, de un niño que infectado con kuru, ¿no? de esta tribu de Nueva Guinea. Así quedan, así se ven. Me imagino que poco después de esta foto este chiquillo se murió, ¿no? Otra que tenemos que revisar es esta enfermedad de Krause-Jacob, que también es un padecimiento que afecta a los humanos. Tiene las mismas características que se mencionó en el kuru, las que están al principio de la diapositiva. Nuevamente es un trastorno raro, hay muy poca población afectada con priones, con este tipo de prión. Ocurre en el cerebro igual que el otro, que el kuru, es degenerativo y también la gente se muere, ¿no? La misma historia, 1 año, 2 años después del aparecimiento de los síntomas, la gente fallece. Hay 3 tipos de esta enfermedad aceptados o que la gente ha reportado en alguna literatura. La más común es la esporádica y la persona no tiene factores de riesgo conocidos. No hay nadie en la familia, no hay ningún síntoma ni ninguna señal previa para la aparición del prión o de esta enfermedad priónica. Simplemente lo que les dije al principio de las diapositivas, al prión le da por mutar. Ocurre una mutación espontánea, se cambia el estado patológico y la gente se enferma, ¿no? Y punto. Hereditaria, la persona tiene algún historial familiar de la enfermedad o pruebas positivas de mutación génica. Eso entonces ya va a nivel de genes. Su papá, mamá, abuelo, abuela, alguien de su linaje tuvo priones y de alguna u otra manera esos genes les llegaron a esa persona y esa persona pues enfermó. La adquirida es transmitida por exposición al tejido cerebral o del sistema nervioso central. Por comer carne poco cocida, de borregos, de chivos, de vacas. A ustedes, por ejemplo, si van a estar en un quirófano instrumental que pueda estar en contacto con el cerebro, por alguna situación que no se lleva a cabo una correcta asepsia, ese instrumental se puede quedar contaminado con priones. Si ustedes llegan a cortarse con ese material quirúrgico, pueden adquirir priones, ¿no? Y les puede pasar esto que estamos viendo. Aparece generalmente en las etapas más avanzadas de la vida, aunque no es exclusivo. También hay reportes de gente relativamente joven y, como les comenté, pues la gente muere rápido, un año después. Un año después de la aparición del primer síntoma, es la misma historia, cerebros llenos de vacuolas. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, de las características clínicas que a ustedes les interesa, si les llega a tocar a alguien con una enfermedad priónica y la sepan diferenciar de otro tipo de neurologías por otras causas, pues están estas que les pongo acá: demencia, cambios de personalidad, deterioro de la memoria, del enjuiciamiento, del pensamiento, problemas de coordinación muscular, insomnio, depresión. A medida que progresa la enfermedad, el deterioro mental del paciente se agudiza, a menudo comienza a tener contracciones musculares involuntarias, puede quedar ciego y puede perder el control de la vejiga. Con el tiempo los pacientes pierden la capacidad de moverse, de hablar, y caen en coma. Y bueno, estando en este estado, pueden adquirir alguna patología adicional, normalmente una infección bacteriana, que va a terminar con la vida de este sujeto. No hay forma de, hasta donde yo sé, no sé, Oscar, que pueda comentar, pero la única forma de diagnosticar o de confirmar que ese sujeto murió por un prión es haciendo biopsias del cerebro después, ¿no? De posmuerte, después de que el sujeto ya murió. Y bueno, es la misma. Sí, efectivamente, doctor. Lo único que justifica esto es el cuadro clínico, ¿no? Que prácticamente siempre viene acompañado de
de temblores. De hecho, Kuru, en la tribu que les mencionaste, Kuru significa temblor, y es porque estos pacientes, estos enfermos, pues al tener ese daño cerebral, principalmente cuando llega a las zonas donde se coordina movimiento, pues están todos temblorosos, y de hecho, pues el Kuru, sí, bueno, ese nombre se le atribuyó pues en ese dialecto, ¿no? Que es temblor. Y solamente el cuadro clínico pues ya justifica estas pruebas que finalmente solo son confirmatorias, ¿no? Sí, ok. Sin embargo, para diagnosticar, la gente puede emplear encefalograma, la resonancia magnética y o la punción lumbar. Vuelvo a insistir, a lo mejor en su clase de métodos, si no han revisado este par de técnicas, que a lo mejor y sí en otras materias, sino en métodos creo que les tienen que hablar de esto y de la punción lumbar, pues es un tratamiento que ustedes tienen que hacer alguna vez en la vida si están en un hospital. Pero también podemos, o hay como cierta tendencia al uso de técnicas inmunológicas como el Western Blot y la ELISA. No sé si sepan qué es el Western Blot y la ELISA, no lo vamos a tocar acá, a lo mejor después, pero eso lo tienen que revisar en otro módulo, pero de forma rápida, para que sepan, aquí con estas dos técnicas se puede buscar una proteína particular que nos interesa, que en este caso, pues evidentemente son los priones, ¿no? Doctor, una pregunta. Mande. Con una tinción, me imagino que en su diapositiva anterior la tinción es HIE, ¿no? Sí, sí. ¿Con la tinción de HIE se puede o hay otra tinción que también puede funcionar? Te contesto y también me ayuda Oscar. Oscar es experto en esto de tinciones, de histología. Puedes hacer la tinción, pero como te menciono, y como mencionó Oscar, esto se hace después de que el sujeto ya murió, ¿no? Como que no sé, yo como QFB y como doctor en otras cosas, yo no lo sé si está como permitido. Hay un protocolo de tomar una biopsia, por ejemplo, un pedacito de cerebro y hacer el procesamiento para teñirlo para inmunohistoquímica o histoquímica. Puedes hacer tinción con HE, por supuesto, pero puedes usar anticuerpos, porque ya debe de haber disponibles, que reconozcan específicamente al prión y a lo mejor darte señales como las que se están indicando con esta flecha. Por ejemplo, si tú utilizaras un anticuerpo específico para el prión, te puedes dar una señal como esta, un depósito café, amorfo, pero eso te indica que sí está la proteína que tú estás buscando. ¿Sí, Oscar? Efectivamente, bueno, también completando la respuesta hacia Yair. Mira, la verdad es que la tinción, en este caso, eh, tal vez solo podrías hacer una tinción para ver membranas celulares. Sin embargo, fíjate que tú aquí, insisto, en este caso, puedes hacer la tinción que quieras. Sin embargo, HY yo creo que sigue siendo la más adecuada para esta biopsia. ¿Por qué? Porque fíjate que muchas veces las tinciones lo que tienes que hacer es contrastar ciertos organelos. HY pues contrasta bien membranas y núcleos. Pero en este caso, la intención o lo que se analiza son esos huecos que menciona el doctor Tomás, y fíjate que eso es muy, 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 muy visible. Lo único que se hace es mejor inmunohistoquímica. Bueno, lo que complementa es algo que se llama inmunohistoquímica, que es una histología para un antígeno muy específico. Entonces, bueno, digo, solo por si alguna vez ves que hacen otra tinción que no sea HY, es válido. La más adecuada por la sencillez es HY. Sin embargo, pues hay otras que también pueden servir, porque insisto, en este caso, más que una estructura celular pequeñita, lo que tú quieres ver es todo todo el tejido, o lo más que se puede del tejido, y eso es fácil verlo con muchas tinciones, ¿no? Entonces, Jair, sí, esa era HY, habitualmente se usa HY, y lo que puede complementar de una mejor manera, más que hacer otra tinción, es hacer inmunohistoquímica, que vemos un antígeno, ya sea proteína, lípido, o lo que tú quieras, muy, muy, muy específico. Y efectivamente da una marca en color café. Fíjate que más que la tinción, yo creo que aquí lo que es importante es el patólogo, porque porque un patólogo, insisto, yo creo que de verdad viendo hasta el corte sin teñir,
lo puede determinar, ¿no? Pero pues alguien sin experiencia, no, aunque le pongas HY o inmunistoquímica no podría. Entonces, aquí sí hay ese factor, que lo más importante es el patólogo especializado. ¿Sí, Jair? Sí, doctor, gracias. No, de nada, al contrario. Una pregunta. Entonces, cuando la enfermedad ocurre de manera esporádica, simplemente no tiene causa, o sea, no se le puede dar ninguna explicación. En este caso de la enfermedad que les mencionó el doctor Tomás, en la de Creutzfeldt-Jakob, no. Se tiene sospecha que viene involucrado con factores genéticos, es decir, de un momento a otro, la síntesis de esa proteína ya no es adecuada. Y ¿alguien ha deshilachado alguna tela? O sea, ¿ubican ese efecto? Sí. Pues hace cuenta que lo que pasa aquí es que esa proteína deshilacha todo lo demás. Entonces, por eso, de hecho, el cerebro de los que tienen Creutzfeldt-Jakob se ve diferente, no se ve normal, o sea, a nivel macroscópico, ya ni siquiera histológico, no se ve igual, se ve diferente y pareciera que se deshilachó. Pero ¿qué generó eso? Fíjate que por lo menos cuando es así, que parecía alguien sano y todo, y que no consumía productos de origen bovino, entonces se cree que esto es algo, como dice el doctor, genético, que ya sea de una de dos, que la combinación pues, entre dos padres lo genera, o que algo lo detona del exterior, ¿no? Que todavía no sabemos, aún estamos en búsqueda de respuestas, ¿no? A diferencia del puru, que eso sí es completamente por la ingesta de tejido cerebral con esta patología. Marlene. Estuve leyendo un poco sobre eso y hubo un experimento que se hizo en ratones, en donde les quitaron el gen que codificaba las proteínas priónicas. Entonces, pues se checó y pues finalmente, si no había genes que hicieran proteínas priónicas, pues no habían proteínas. Pero pues como tal no había enfermedad. Y entonces trataron de checar si afectaba alguna otra o causaba alguna otra condición y pues se concluyó que no, en el que leí. Entonces, pues que ese era un procedimiento que se podría hacer, pero pues que todavía no tenía suficiente investigación para llevarse a cabo porque se había checado en ratones. Claro, y seguramente, bueno, la técnica que utilizaron es probable que sea una conocida como CRISPR, en donde el doctor lo ubica mejor que yo, creo, la técnica, pero fíjate que es muy interesante lo que se puede lograr con CRISPR, como este tipo de situaciones que es como apagar un gen, ¿no? Pero fíjate que, aunque encontraron eso, lo que puede generar una proteína priónica, lo que no encontraron es qué detona que ya no funcione bien. Y eso es lo que aún está buscándose, el origen, esa etiología. Obviamente se cree que es algo genético, pero decir que algo es genético es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque no sé si me imagino que tal vez ya han escuchado lo que es la epigenética, ¿no? Que significa que los genes no se regulan solo por bioquímica interna, ¿no? Se regulan por muchas cosas, por factores externos, por factores que nosotros podemos regular y otros que no. Entonces, toda esa descripción que podríamos hacer muy precisa y exacta con otras enfermedades, con esta hay pistas, pero algo completamente definitivo falta, ¿no? Todavía es algo que se tiene que estudiar más para no errar en decir, es por este motivo. Hay sospechas de que lo puede generar, pero todavía es una deducción, todavía es una hipótesis. De hecho, está en el nivel de hipótesis todavía no es un hecho, ¿no? Otra vez, Marlene, por favor. Bueno, es que, es que estuve checando,
Había una parte en donde decía que esas proteínas funcionaban en el cerebro como proteínas citoplasmáticas en la membrana. Entonces yo dije, ah, caray, ¿cómo es eso? Y bueno, lo que entendí era Ajá. que se empezaban a codificar esas proteínas y se empezaban bueno, lo que causaba el cambio de conformación de alfa hélice a beta plegada fuera que no solo, o sea, se transformara, sino que también como que evitara que murieran. Entonces empezaban a acumularse dentro de la neurona y pues llegaban y y se pegaban a la membrana y ahí, bueno, de tanta acumulación como que hacía que explotara y ya de ahí iban transportándose a las otras neuronas. No, no sé si eso está bien, eso que entendí, pero bueno, pero fue pues No solo prácticamente está bien, está, bueno, me da gusto, me imagino que al doctor Tomás también. Efectivamente, este, lo que mencionas es completamente cierto. Les mencionaba que es como deshilachar, ¿no? Me imagino que ahí viste que es una acumulación, pero además es como una acumulación seriada. Una proteína afecta a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Por eso les digo que es como deshilachar. Entonces, ya esa proteína ya no tiene una estabilidad adecuada tanto en citoplasma como en membrana. Pero, pues, insisto, lo que mencionas es completamente cierto, pero lo que todavía está en un contexto complicado es decir con exactitud, pues esa etiología, ¿no? O sea, ¿qué hizo que en ese momento fallara, ¿no? Esta codificación. Porque pues somos máquinas casi perfectas y este es un ejemplo de cómo, cómo somos ese casi perfecto, ¿no? Porque algo que no sabemos de dónde vino exactamente, cómo surgió, pues todo lo que causa, ¿no? Algo pequeñito. Entonces, pues muchas gracias, Marlene. La verdad es que fue muy agradable escuchar que, que estés, bueno, que participen, que sepan, y no solo eso, pues que complementen lo que damos. Finalmente, pues no todo lo podemos abordar a un nivel tan especializado, pero efectivamente lo que mencionas es completamente cierto y qué lo genera aún está en boga, pero el proceso que nos compartiste es exactamente lo que pasa, ¿no? Ese deterioro por una senescencia celular, ¿no? Casi siempre por una senescencia celular. Hay algunos casos que pues no se sabe con exactitud, pero parece que viene con la senescencia celular y una desregulación, ¿no? De la síntesis de proteínas. Gracias, Marlene. Si quieres agregar algo, adelante. bueno, era todo. Bueno, pues ya nada más queda claro, ¿no? Los priones yo les mencioné que eran componentes normales del proteoma de las células, ¿no? Los necesitamos para que las neuronas funcionen. Contestando la otra pregunta, ¿qué desencadena la transformación? No se sabe. Recuerden que durante la replicación o durante la transcripción hay errores y quizá uno de esos errores produce una mutación que a final de cuentas va a producir una proteína mala, ¿no? Una proteína que va a cambiar de estructura, de conformación y que le va a hacer daño al organismo como muchas otras. Entonces hay un montón de cosas por investigar en priones, ¿no? Muchísimas. Todavía estamos en pañales a pesar de que ya tenemos mucho tiempo de conocer a los priones. Cierto, Tenemos doctor, perdón, solamente, muchachos, ¿ya llevaron genética? Ya. Ah, entonces, pues no, cuando le dije, no sé si escucharon que le dije a su compañera Marlene, en acotación a su pregunta, le dije que hoy en día, y es que es algo que también ya mencionó el doctor Tomás, que hoy también tenemos que ver el contexto genético. Sin embargo, en genética ya les explicaron o ya vieron o ya razonaron que en realidad siempre que dicen, ah, es que es algo genético, en realidad es algo muy ambiguo. O sea, todo es genético, todo, porque todo tiene que ver con una expresión o supresión de genes. Lo importante es ver qué lo genera. ¿Sí me explico? Es que un alumno de primer semestre no puede ubicar eso, ¿no? Porque todo es genético, pues, sin embargo, toda patología siempre tiene que ver con una expresión o supresión de genes, si no casi todas, si no todas, por lo menos casi todas. Ustedes tienen que ver que cuando alguien dice es que es genético, ya eso es súper ambiguo, ¿no? O sea, hoy
la medicina está intentando explicar ya no solo qué gen está alterado, sino qué lo alteró, qué generó esa alteración. Como dice el doctor Tomás, aquí hubo una mutación, claro, lo que todavía tenemos que investigar y que es un reto, es cómo, ¿no? El cómo, ya hoy la medicina, cuando antes decían, es que en un futuro, hoy ya es el futuro, hoy estamos en eso, en intentar saber cómo pasó. Ojalá y hagan ese ejercicio de que ustedes ya son otro tipo de médicos, ¿no? Ya no van a ser el médico que decía, es que eso es genético. Y hoy ya todo es genético, más bien el cómo es lo que ustedes van a aprender a definir. Y esta plática o esta acotación que hizo Marlene, insisto que son enriquecedoras porque permiten dar ese punto de vista, ¿no? Ese enfoque, a que ahora ya sabemos qué es lo que lo causa, bueno, más bien, cuál es la afectación, ya solo nos falta decir el cómo. Y en esa búsqueda del cómo, seguramente surgirán medicamentos, terapias, estrategias que nos ayuden a brindarle una mejor, o que sea más fácil llevar esta enfermedad al paciente, ¿no? Entonces espero que vean que ya no son el médico de antes, ¿no? Hoy son otro tipo de médicos. Gracias, muchachos. Gracias, Tomás. Ya me voy. No, no es cierto, no. Tenemos que checar esta última preempatía. Ustedes dirán que para qué, si no afecta a los humanos directamente. Sin embargo, si ustedes fueran productores de ganado, entonces imagínense las repercusiones. ¿Alguien sabe cuánto vale una vaca? ¿Cuánto vale una vaca lechera? ¿Cuánto vale un semental? ¿Alguien tiene una idea de cuánto cuesta eso? No. Digo, yo tampoco, ¿no? Les pregunto porque lo ignoro. Yo me imagino 40,000 pesos, 50,000, 30,000. No tengo ni idea cuánto cuesta. Debe haber ganado muy costoso, muy valioso, ¿no? Especialmente los sementales, porque son los mejores organismos o el mejor animal con las mejores características físicas y se desea que la descendencia tenga esas características, ¿no? Entonces esos animales deben ser valiosos. Y tú que ahorraste durante un montón de tiempo para poder comprar ese ganado y de repente llega un prión y se te infectan tus animales y se te mueren, ¿no? Debe ser una pérdida económica muy grande. Entonces es un aspecto de la medicina veterinaria importante que debemos de poner atención. Entonces es la misma historia, es una enfermedad progresiva fatal del sistema nervioso de los bovinos que se caracteriza por la degeneración esponjosa del cerebro y produce la muerte, tal como ya revisamos las otras dos. Interesantemente, se transmite a estos animales porque hay gente que utiliza que recicla los desechos de animales como otras vacas, toros, borregos, chivos, ese tipo de animales, y los procesa para producir alimento para alimentar a las vacas. De alguna u O otra peor aún, manera. doctor, como en México, que se aprovechan las ofertas, pues para alimentar a la población, ¿no? O sea que eso es algo serio y bueno, simplemente pasa, la leche radiactiva que se ha dado en México o contaminada, es un ejemplo de una irresponsabilidad en este tipo de procesos que mencionas, doctor. Entonces tenemos ese problema, ¿no? De alimentar con cosas contaminadas a los animales y los animales se enferman y los animales se mueren y el productor o el ganadero pierde ese punto. Algo que va en sentido con lo que mencionó Oscar es que los priones bovinos pueden transmitirse al humano cuando estos consumen carne contaminada, algún producto de una cosa bovina contaminado, como la leche que menciona Oscar, y como un montón de cosas que se estilan en nuestro país, ¿no? No vamos a entrar en detalles con cosas políticas, porque a lo mejor ustedes son AMLover y a lo mejor se sienten ofendidos, ¿no? Entonces son un problema, los priones son un problema serio, duro, importante de atender. Volvemos a la misma historia, son el mismo tipo de fotografías, con las mismas histologías, que se ve el mismo daño neuronal, cerebral que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Y en el animal, pues bueno, los síntomas pueden durar de 2 a 6 meses hasta la muerte. Los animales pueden presentar algunos de los siguientes síntomas: comportamiento nervioso agresivo, depresión, hipersensibilidad al sonido, al tacto, crispación, temblores, posición anormal, descoordinación y dificultad para levantarse de la posición en reposo, pérdida de peso.
mucho de lo que ya platicamos en las otras patologías. Entonces es la misma historia, ¿no? Tenemos que, después de que muere, una forma de confirmar que efectivamente ese animal murió por un prión, es haciendo histología o buscando principalmente a la proteína no muerta, con el uso de anticuerpos, o blood ELISA o inmunohistoquímica, o la tinción con hematoxilina y eosina, aunque no sea esa como la prueba confirmatoria. Acabamos priones. Es la única vez que lo vamos a ver en el semestre. ¿Tienen dudas? No. Está claro, ¿no? Está sencillo. No hay ningún problema, no parece tan complicado. Es complicado tratar de solucionar el problema, pero eso ya le toca a los científicos. A ustedes les va a tocar pues brindarle la mejor atención posible a su paciente hasta que muera, ¿no? Tratar de llevar su camino lo más relajado y confortante que se pueda, ¿no? Es complicado, pero bueno. Tenemos que revisar de una manera muy general todo lo que vamos a checar durante el semestre y vamos a empezar con los virus rápidamente. Esto es la misma foto, bueno, parte de la fotografía que les enseñé al principio, una célula animal y virus del HIV emergiendo de ella, ¿no? Vamos a ver con detalle dentro de un par de clases esto de los virus, pero ahorita es un resumen, solamente para que lo tengan en mente. Los virus, pues evidentemente los estudia la virología, no solamente hay virus de humanos, hay virus de bacterias, hay virus de plantas, hay virus de parásitos, de elementos, hay una inmensa variedad de virus. Pues es lo que sigue, puede haber parasitas procariontes y eucariontes, y las enfermedades por virus han estado desde que los humanos están en este planeta, ¿no? Aquí hay un vestigio de alguien egipcio que tiene un problema en la pierna, no sé si la alcanzan a ver. ¿Alguien me quiere decir qué tuvo este sujeto egipcio? Por las características de la pierna. Polio. Tuvo polio, ¿no? Es una característica visible, súper notoria de sujetos infectados con por este virus. Aquí está el virus de la viruela, así se ve bajo el microscopio electrónico de transmisión. Es un virus que no tiene una forma definida, es un virus complejo. Ya veremos con más calma. Los virus son entidades biológicas compuestas exclusivamente por proteínas y ácidos nucleicos, y unos tienen un componente adicional que es una envoltura lipídica que obtienen después de salir de la célula hospedera que les sirvió como fábrica de nuevos virus. Son pequeños, son de las entidades biológicas más pequeñas que existen, pueden medir de 20 a 250 nanómetros de diámetro y son exclusivamente o estrictamente parásitos intracelulares. Los virus necesitan infectar una célula para poder completar su ciclo biológico. Sin una célula, los virus no pueden sobrevivir. Dependiendo del tipo de cápside que tienen, la cápside es la parte más externa del virus, ustedes lo pueden encontrar en los libros de texto en forma helicoidal, que es esta estructura que de alguna manera simula una escalera de caracol, una cápside icosaédrica que tiene forma de estructura geométrica, de forma geométrica, virus con cápsides helicoidales o icosaédricas que están envueltos por una membrana. El virus que nos está afectando toda nuestra vida durante hace más de año y medio, al menos en nuestro país, es un tipo de virus envuelto. Y los bacteriófagos que tienen una simetría compleja, que no vamos a entrar en detalles, porque no infectan a los humanos. Tenemos que checar en la clase de virología o de virus que los virus tienen diferentes tipos de genoma. Son las entidades biológicas que mayor diversidad genética tienen. Nosotros tenemos solamente DNA de doble cadena, es lo que acarrea nuestra información. Las bacterias tienen solamente DNA de doble cadena, como donde está almacenada su información. Los virus no. Los virus pueden tener diferentes tipos de genoma
y esto lo aprovechó alguien que se llama David Baltimore, que ganó premio Nobel en 1983 o algo así, o sea, es un Nobel, y él clasificó a los virus con base en su tipo de genoma. Tenemos virus de doble cadena, virus de DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, RNA de cadena doble, RNA de cadena sencilla con polaridad positiva, con polaridad negativa, y RNA de cadena sencilla con actividad de retrotranscriptasa. No se preocupen, eso lo vamos a ver en un par de clases, pero es bueno que lo conozcan porque sería deseable que lo estudiaran antes de esa clase. Tienen un ciclo biológico relativamente simple en etapas, pero que involucra muchos componentes celulares y atravesar diferentes compartimentos de algunas células. El primer paso del ciclo biológico de los virus se llama absorción. Curiosamente, aquí hay un ejemplo del SARS-CoV-1, el normalito, el que ya había pasado o que ya conocíamos en alguna etapa de la historia de la humanidad. Entonces el virus llega, se ancla, este anclaje se llama adsorción, con D. El virus se internaliza, hay cambios que vamos a analizar después, que producen que el virus o la partícula en que se internaliza se abra y el genoma se libere en el citoplasma o en el núcleo. Esto depende del virus. Una vez libre, este material genético sirve para que se sintetice nuevo genoma o se sinteticen todas las proteínas que van a formar parte de la cápside o que tienen un papel funcional en el virus. Después, una vez que ya están todos estos componentes, las nuevas partículas se van ensamblando y el último paso es la liberación. Los virus salen y son capaces de infectar las células vecinas que tengan el receptor adecuado para que el virus pueda volver a empezar un nuevo ciclo biológico. Los virus son solamente proteínas, RNA o DNA, y algunos tienen una envoltura. No tienen ningún sistema enzimático característico como el de nosotros. No tiene mitocondrias, no tiene retículo, no tiene aparato de Golgi, no tiene núcleo, no tiene ningún tipo de organelo. Mucho del éxito de los virus es que utilizan la maquinaria de nuestras células, de las bacterias. Toda la maquinaria que nosotros utilizamos para sintetizar nuestras propias moléculas, los virus la utilizan. Entonces son parásitos extraordinarios y eficientes. Los virus pueden causar malformaciones genéticas, gripe, parálisis, sordera, ceguera, alteraciones cardíacas, cáncer, síndromes respiratorio agudo grave, etc. Y aquí hay diferentes micrografías de diferentes virus, de la viruela, del ébola, del HIV y un SARS-CoV, que no sé, yo creo que es SARS-CoV-1, ¿no? No es el que nos está atacando ahorita. Tenemos que revisar en el semestre varicela zoster, influenza, rotavirus, hepatitis, HIV, papiloma y dengue. Aquí va a ir el nombre de uno de ustedes. Con base en la lista que ya pusieron en el chat, vamos a asignar los temas. Va a ser al azar, de todos modos no los conozco, no los conocemos. Entonces, la primera persona va a exponer varicela zoster más o menos como en 3 semanas, aproximadamente en 3 semanas. Esta tabla se las vamos a hacer llegar por correo al correo de la jefa de grupo, sin Oscar, y ya ella por favor lo distribuye. Si a alguien no le llega la tabla, porque entiendo que hay personas ajenas ahí, no ajenas, sino que no son parte de la lista original, se me olvida el nombre. Si esas personas no tienen acceso a ese correo de grupo, por favor mándenos correo y nosotros les hacemos llegar este tipo de información. Según una lista preliminar, son 7 personas de las que están aquí, las que no son parte original de este grupo. Entonces, por favor, esas personas pónganse en contacto con nosotros o con sus compañeros para que les den acceso a ese correo grupal. ¿Tienen alguna duda? El siguiente grupo que vamos a ver son las bacterias. Vamos a dar un paso en la escala evolutiva. Es un tema, los virus son sensacionales, las bacterias son sensacionales. Las bacterias las estudia la bacteriología
También la misma historia, no solamente hay bacterias que dañan al humano, hay un montón de bacterias que sirven para otra cosa. Las bacterias no tienen núcleo, no tienen nucleolo, no tienen retículo, no tienen mitocondria, no tienen Golgi, no tienen ningún organelo especializado o rodeado de membrana como tenemos nosotros. Las bacterias tienen un flagelo, no todas, algunas, tienen su material genético en el citoplasma, presentan ribosomas. La composición de su pared es diferente y depende de cada bacteria. Ya la revisaremos con detalle los componentes y qué tipos de bacterias tiene qué tipo de elementos. Y una forma en que las bacterias generan nuevas bacterias, o la más ampliamente distribuida en las bacterias, es la fisión binaria, es la división. Primero se replica el DNA, luego la bacteria se divide, y de una bacteria madre salen 2 bacterias hijas. Y esto se llama fisión binaria. Las bacterias tienen un tamaño que va desde los 0.4 micrómetros, que normalmente ese tamaño lo presentan las micobacterias, a 0.6 micrómetros, bacterias más grandes. Dependiendo de la composición de su envoltura, los humanos han clasificado a las bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y bacterias ácido alcohol resistentes, que normalmente las que están englobadas ahí son las micobacterias. Ya aprenderán la diferencia o por qué se tiñen de alguna u otra manera con ciertos colorantes debido a la composición química que tienen en su envoltura nuclear. Hay diferentes composiciones, ya lo veremos cuando llegue el tiempo. Las bacterias presentan diferentes morfologías, es otra manera de clasificarlas. Si son redondas se llaman cocos, si son alargadas en forma de bastones se llaman bacilos. Si presentan tipos de ondulaciones internas en su morfología, pues se pueden conocer como espirilos o espiroquetas. Aquí hay diversos ejemplos, no tiene sentido entrar en detalle porque lo vamos a checar en unas cuantas clases más. Las bacterias, a diferencia de los virus, que son proteínas más un ácido nucleico, algunos con lípidos, las bacterias tienen una composición diferente. Es un grupo evolutivamente que está más arriba de los virus. Las bacterias son 70% agua y 30% ciertos químicos. Esos químicos están divididos en proteínas, en DNA, en RNA, en polisacáridos, en fosfolípidos y 4% en moléculas pequeñas, básicas, aminoácidos, azúcares simples, nucleótidos, todos esos compuestos, todos esos componentes que son necesarios para que se sinteticen moléculas grandes como las proteínas, como el DNA, como el RNA o como las membranas plasmáticas. En una parte del curso tenemos que ver genética bacteriana. Aquí es importante que tengan frescos conocimientos de genética o de biología molecular que entiendo o por lo que escuché ya llevaron. Entonces, de manera rápida para que sepan, el genoma de las bacterias es DNA, generalmente DNA de doble cadena cerrado. La replicación es semiconservativa, como la que hacemos nosotros. Su material genético está en forma de un cromosoma circular que está dispuesto en el citoplasma, como esto que está aquí, esto morado, aunque parece interrumpido, es una sola molécula, un solo cromosoma. Unas moléculas muy interesantes que están en el citoplasma de la bacteria que sirven para que la bacteria pueda ganar ciertas características que normalmente no tiene, se llaman plásmidos. Son moléculas de DNA de doble cadena cerrada que son súper importantes para la bacteria, ya lo revisaremos. Las bacterias agrupan sus genes en operones para tener una síntesis de proteínas más eficiente y no anden gastando energía sintetizando cosas que no necesitan. Y la bacteria puede adquirir DNA de otras fuentes, DNA que no forma parte de su genoma original, por procesos que se llaman conjugación, transducción o transformación. Ya los veremos en unas clases más. Misma historia, tenemos que revisar a Piógenes, a Pneumoniae, a Staphylococcus, a Mycobacterium, a pylori, a Salmonella, a E. coli, uropatógena, a Neisseria y a Treponema.
¿Tienen alguna duda hasta aquí? No,